Hola, me llamo María José Cabezudo, soy profesora del Departamento de Derecho Procesal, soy profesora de Derecho Procesal en la UNED. Esta videoclase tiene por título La digitalización de la justicia en España. Se realiza en el marco de un proyecto europeo de la cátedra Jean Monnet, Gobernanza y Regulación en la Era Digital, que es dirigida por el profesor Joaquín Sarreón. En este proyecto de investigación somos muchos los que formamos parte del equipo de investigación, que abordamos el tema de la digitalización en muy diversos ámbitos. Yo, como procesalista, pues voy a focalizarme en el ámbito de la justicia. Esta videoclase está asociada a otras dos videoclases previas que os recomiendo que escuchéis. En la primera, el objetivo era destacar la importancia de la digitalización de la justicia, la relevancia que tiene, porque es cierto que el cambio profundo que está produciendo en el ámbito de la justicia con todas las medidas legislativas que están adoptando están transformando la justicia, están transformando el modo de administrar justicia, de eso desde luego, pero la cuestión que yo me planteaba ahí es si además está suponiendo un cambio de paradigma. Cambio de paradigma porque esa base teórica sobre la que se sustenta la justicia como la entendíamos antes de este inicio de la transformación digital, sobre la que había un gran consenso, había un amplio consenso, está viéndose afectada por el uso de las herramientas, informáticas, el uso de la digitalización. Está viéndose afectada los derechos, los principios, las garantías básicas del proceso, de manera que hay que plantearse si hay que eliminar algunos de estos principios o garantías, si hay que introducir principios nuevos, si hay que dotarles de nuevo contenido, si hay que hacer estas tres cuestiones a la vez. Con lo cual cambiaría ese otro elemento del equilibrio entre los fines que se persiguen en el ámbito de la justicia en cada uno de sus procesos, en el orden jurisdiccional penal, civil, aunque cada uno persigue unos fines distintos, con respecto a que esos fines se consigan. Hay que buscar un equilibrio siempre entre los fines del proceso y esos derechos, principios, garantías que no pueden verse vulnerados para que sea eficaz este proceso. Bueno, pues como están cambiando, vamos probablemente hacia un modelo distinto sobre el que tiene que haber un consenso, y esto va también a suponer un cambio en los equilibrios. Bueno, todo esto que ahora no solamente lo resumo para tentaros a ver si podéis escuchar esta primera videoclase. Al final, la conclusión a la que puedo llegar humildemente es que desde luego estamos muy lejos. Lo que sí es un hecho es que estamos en este proceso de transformación digital, no podemos decir no a la digitalización, pero la cuestión es hacia dónde vamos a ir, ¿no? Y en hacia dónde vamos a ir, en la segunda videoclase a la que me hacía referencia, hemos visto hasta dónde está llegando la Unión Europea. Simplemente explicamos el estado de la cuestión. Aquí lo voy a exponer en el ámbito español, hasta dónde estamos llegando, pero además voy a tratar de identificar algunas cuestiones controvertidas, a modo de ejemplo, que también podríamos hablar de ellas en el ámbito de la Unión Europea, pero por no repetirme he decidido incluirlas aquí. Por lo tanto, lo que voy a tratar es cuál es el estado de la cuestión, qué hay en España a día de hoy, a grosso modo, a nivel de digitalización de la justicia. Voy a identificar, para que se pueda comprender mejor, qué temas pueden estar siendo cuestionados por esa incidencia de la herramienta de la tecnología en el ámbito de la justicia, y finalmente voy a hacer una muy breve recapitulación final. Bueno, decía en la videoclase sobre la Unión Europea, la segunda en orden de escucha por vuestra parte, que la Unión Europea desde la crisis originada por la pandemia ha hecho una apuesta decidida por la digitalización, y esto significa, puesto que sus normas son de obligado cumplimiento en los Estados miembros, por un lado, y por otro, porque también ha dotado de medios a través de los fondos europeos para que los Estados hagan los deberes, es un argumento más para decir que no estamos ante si sí o no, sino que, asumida la transformación digital, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Bueno, año 2020, punto de inflexión importante en este proceso de transformación digital, pero ya antes había problemas en la justicia, sobre todo en lo que aquí nos afecta en relación con la lentitud de la justicia, lo cara que es la justicia, cuando la justicia es cara y lenta no es justicia. Bueno, todo esto, unido a otras muchas cosas, hizo que también ya el legislador español, mucho antes del 2020, en el año 2011, ya apostara un poco por el tema de la informática, de la herramienta, de la tecnología, y en el año 2011 aprueba una ley, la 18/2011, que regula las TICs en el ámbito de la Administración de Justicia,
donde ya se introducen, digamos, hay previsiones normativas sobre comunicaciones electrónicas, sobre expediente judicial electrónico que afectan a la ley de enjuiciamiento civil, a la ley de enjuiciamiento criminal, etcétera. Bueno, antes del 2020, antes de que se decrete el estado de alarma, que se suspenda toda actividad, también actividad jurisdiccional, por ejemplo, un ejemplo así curioso y destacado dentro del ámbito de la transformación digital de la justicia, el hecho de que podamos desarrollar el juicio oral, las vistas, a través de videoconferencia, a través de una presencia telemática. Bueno, pues esto era la excepción. El uso de la videoconferencia era la excepción. La regla general era pues que se desarrollara el juicio oral con la presencia física de las partes, del órgano jurisdiccional, bueno, y de todos los sujetos que han de intervenir en un proceso, testigos, peritos, etc. Por lo tanto, solamente, la regla general, presencia física, solamente y excepcionalmente de forma telemática, a través de videoconferencia, cuando había razones de utilidad, por razones de seguridad, por motivos de orden público, cuando hubiese o pudiese apreciar alguna condición grave o perjudicial, y en todo caso con el absoluto respeto a los derechos fundamentales que pudieran verse comprometidos por el uso de esta tecnología. Y desde luego, en el caso del acusado, bueno, absolutamente restrictivo, ¿no? Cuestión que sigue siendo así en la actualidad. En esta época del 2020 y antes de marzo, antes del estado de alarma, el Gobierno aprobó un programa, el programa Justicia 2030, importantísimo, que todavía seguimos, lógicamente estamos dentro del 2030, es un poco actividades, digamos, objetivos, fines, un poco a modo de la Unión Europea, objetivos y acciones para conseguir estos objetivos o fines, programa Justicia 2030, que se ve suspendido por el confinamiento. Época en la que, bueno, pues se aprueban, claro, hay que salvar un poco la actividad jurisdiccional porque se suspende la actividad jurisdiccional. Bueno, pues se aprueba un Real Decreto 16-2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, y se da un salto muy importante aquí porque, bueno, un salto que no podía ser otro porque tiene que haber distancia de seguridad, en fin, todo esto que ya hemos vivido y sabemos, y por lo tanto, por ejemplo, en el caso de la videoconferencia, lo que era excepción se convierte en la regla general. Se prevé el uso preferente de la videoconferencia, por lo menos mientras subsista la pandemia y esos efectos que teníamos de distanciamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pues un tiempo después, pero dentro del mismo año, la Ley 3/2020 se sigue manteniendo el uso de la videoconferencia. Es más problemático en el ámbito del proceso penal, porque aquí está en juego la libertad del sujeto pasivo, la libertad del acusado, en el caso del juicio oral, que es donde fundamentalmente se utiliza la videoconferencia. Y aquí, bueno, aunque hay un uso preferente también de la videoconferencia, bueno, cuando el delito es grave y en todo caso la presencia del acusado tiene que ser física, bueno, es verdad que se hace el uso de la videoconferencia con carácter general, sí, pero con excepciones probablemente justificadas en el ámbito del proceso penal, y sobre todo desde el punto de vista del acusado, que va a tener que estar generalmente presente en esas vistas. Centrándonos un poco en el programa Justicia 2030, que se comienza, parece que ya se atisba la pandemia, que ya se comienza a gestar antes del estado de alarma, pero que se suspende y se retoma después. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de Justicia 2030, un poco porque nos viene el viento de Europa, gracias a que estamos dentro de la Unión Europea, es modernizar la justicia, transformarla en un servicio público de calidad. Esto que voy a decir parece una cosa muy obvia, pero se cuestiona si la justicia tiene que ser un servicio público. Es decir, yo lo estoy contando de una forma muy, muy rápida, pero bueno, aquí todo en ese momento fue un shock para todos, se cuestiona. Bueno, pues se quiere transformar la justicia en un servicio público que sea de calidad, que sea cercano, que sea rápido, que sea ágil, que sea comprensible para la gente y, desde luego, que sea eficiente. Y todo esto, además, casualmente, llegan fondos europeos para poder llevar a cabo acciones y llevarlas a cabo efectivamente gracias a estos fondos europeos. Bueno, este programa Justicia 2030 gira en torno a 3 ejes que, bueno, pues trata de buscar soluciones a 3 grandes problemas: mejorar el acceso a la justicia, consolidando derechos y garantías, contribuir a la sostenibilidad y a la cohesión, y el que nos interesa más, para continuar con la explicación, avanzar hacia un servicio público eficiente. Y esto, a su vez, se va a concretar en 3, por así decirlo, subprogramas relativos a la eficiencia del ámbito de la justicia, del proceso, programas sobre la eficiencia organizativa, eficiencia
procesal, eficiencia digital. En cuanto a la eficiencia, voy a girar en torno a estos tres puntos. En cuanto a la eficiencia organizativa, el objetivo es aprobar una ley de eficiencia organizativa dentro del Servicio Público de Justicia, donde se puedan crear los tribunales de instancia, que van a sustituir a los actuales órganos unipersonales, donde se establezcan oficinas judiciales, ya no adscritas a cada órgano, sino a cada tribunal de instancia. Va a suponer una reducción importante en cuanto a tribunales, los tribunales de instancia, y también implementar las oficinas de justicia que van a sustituir a los juzgados de paz con importantes funciones desde el punto de vista de la tecnología también. Actualmente estamos en fase de proyecto de ley orgánica, todavía no se ha aprobado la ley. En marzo del 2024 se remite el proyecto de ley por el Congreso a las Cortes. Los programas de eficiencia procesal y de eficiencia digital sí que hago referencia a ese proyecto, pero ya recientemente se han introducido en diciembre del año pasado, es reciente, en un Real Decreto al que luego haré referencia, pero como se han aprobado en una única ley, he destacado el proyecto por si alguien tiene curiosidad por leer. Lo que hace este programa sobre eficiencia procesal es promover la aprobación de una ley de eficiencia procesal, que incluye además la revisión de los temas de ejecución, una ley de enjuiciamiento procesal nueva, y este proyecto sobre la eficiencia digital, que tiene como fin la aprobación de esa eficiencia digital. Esta tramitación, finalmente, después de muchas cuestiones que ocurren, se ha incluido en un Real Decreto, el Real Decreto 6/2023, se denomina el decreto Omnibus porque es un decreto extensísimo. Si alguien lo lee, le doy un premio, es muy largo. No solamente se incluyen las cuestiones que estaban las materias incorporadas en los proyectos de ley de eficiencia procesal y eficiencia digital, se incluyen otras muchas materias. Es un Real Decreto donde se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público, que es donde estarían fundamentalmente estas cuestiones: función pública, régimen local y mecenazgo. Como veis, hay otras cuestiones. De hecho, este proyecto de ley contiene 4 libros. Nos vamos a centrar en el primero, que es el que nos interesa, donde a su vez se divide en 8 títulos. De verdad que os aconsejo que no lo leáis con gran detenimiento, pero ojalá, pero al menos sí que lo ojeéis. Yo os voy a decir un poco cómo se estructura. Título primero: derechos y deberes digitales. Fijaros, ya hablamos de derechos y deberes digitales en el ámbito de la Administración de Justicia, digamos que recoge y actualiza estos derechos que ya estaban recogidos, derechos y deberes en la ley que antes hacíamos referencia, la ley 18/2011. El título segundo regula el acceso digital, no el acceso a la Administración de Justicia, el acceso digital, ¿no? Considera que la accesibilidad con la tecnología es un elemento clave, claro. Si no podemos acceder, forma parte del derecho de tutela judicial efectiva. El Poder Judicial no puede resolver mi conflicto y ejecutarlo juzgado, 117 de la Constitución, si no posibilita un acceso libre y fácil, ¿no?, de la justicia, y con la digitalización puede complicarse. Por tanto, regula toda la accesibilidad, todo el acceso a este sistema de justicia ya más digital. El título tercero se refiere a la propia tramitación, tramitación ya electrónica del procedimiento judicial. Con una novedad, se orienta al dato. Para conseguir esa tramitación electrónica, por ejemplo, va a prever la creación de sistemas de información y comunicación que permitan conservar la traza de cualquier acceso, creación, modificación o borrado de información para todo el personal que interviene. Título 4 va a regular la realización de actos y servicios no presenciales, actos gubernativos y servicios que no son estrictamente jurisdiccionales, de forma no presencial. El título 5 va a prever normativamente los registros de la Administración de Justicia, los archivos electrónicos. Título 6, todo el tema de los datos. Regula el portal de datos de la Administración de Justicia, un portal que debe facilitar al ciudadano y a los profesionales toda la información procesada y precisa sobre la actividad, la carga de trabajo, todos los datos, conjunto de datos que sean importantes de todos los órganos jurisdiccionales, servicios y oficinas judiciales, fiscales de España. Título 7, mantiene la estructura de la ley que origina todo esto, la ley 18/2011. Manteniendo esa estructura, va a regular la cooperación entre las administraciones con competencias en materia de justicia, desde luego procurando la interoperabilidad y la seguridad, y que esas herramientas entre comunidades autónomas, pues desde luego sean accesibles, sean interoperables. Título 8 lo he puesto en negrita porque aquí
viene un poco las medidas de las que hacía referencia sobre la digitalización en relación, por ejemplo, con la videoconferencia. Recoge medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia y establece modificaciones de las diferentes leyes procesales, la ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento criminal, la contencioso, la social, ¿no?, para poder, lograr esa tramitación electrónica del proceso. Por ejemplo, en el ámbito de la ley de enjuiciamiento criminal, introduce el artículo 258 bis en esta ley procesal, donde se establece algo que ya se sabía, y es que se ha convertido en regla el uso de la videoconferencia, sí, pero en el ámbito del proceso penal con limitaciones. Os recomiendo que leáis este artículo. Bueno, una vez un poco expuesto el estado de la cuestión rápido, a grosso modo, bueno, un poco las líneas importantes para que vosotros, si queréis, podáis profundizar más en ello. La cuestión de partida, previa antes de identificar estas cuestiones controvertidas, sería, bueno, si hemos asumido la transformación digital, bueno, es que tenemos que asumirla por todo lo que ya he dicho. La normativa europea es vinculante, además ha dotado de medios económicos. Los Estados miembros tienen que hacer sus deberes y tienen que avanzar en el tema de la digitalización, porque avanzando los sistemas jurídicos nacionales de los 27 Estados, avanzaremos en la cooperación transfronteriza. Pero es verdad que tampoco nos podemos dejar deslumbrar por la tecnología, ¿no?, porque también hay que ponerle los límites. Decíamos en la videoclase introductoria que probablemente podemos llegar a pensar en algún momento que entremos en un cambio de paradigma en el modelo, si es que empezamos a identificar esos principios, derechos, garantías sobre los que ha incidido la digitalización tal y como los entendíamos, y que por lo tanto hay que cambiarlos, hay que hacer un cambio en ellos, del tipo que sea, modificándolos, eliminándolos, creando nuevos, pero hay que revisar ese modelo básico probablemente sobre el que se sustentaba el sistema como lo hemos conocido hasta ahora de justicia, sin la digitalización que está entrando. Por supuesto, como ya hemos visto en la videoclase sobre la Unión Europea, digitalización en la Unión Europea, es importante y fundamental la formación. No podemos utilizar herramientas tecnológicas si no hay formación en las personas que intervienen, formación, y muchas veces hay un rechazo a la digitalización porque no se sabe utilizar. Entonces, es muy importante, y así la Unión Europea también ha apostado por ello, por la formación. Entonces, dicho esto, en este marco de profundo cambio, desde luego en el modo de administrar justicia y ver hacia dónde vamos, porque esto parece que no parará en tiempo, pero sí que nosotros nos tenemos que encargar de ir ya viendo los límites. Por lo que decía, la tecnología ayuda y mucho a solucionar muchos de los problemas de la justicia tradicionales, pero vamos a ver hacia dónde vamos. Entonces, voy a intentar, a modo de ejemplo, explicaros un poco dónde podrían estar algunos límites. Por ejemplo, en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías, donde estarían los principios básicos del proceso, el principio de inmediación. El principio de inmediación, que he hecho referencia en la anterior videoclase, viene a decir básicamente que las audiencias, las vistas, los juicios orales tienen que hacerse ante la presencia física. Llega la tecnología, establece el uso preferente de la videoconferencia, ¿dónde va a parar ese principio donde se requiere la presencia física? Bueno, es verdad que ya hay jurisprudencia sobre ello, habla de presencia telemática, bueno, pero tenemos que lograr ese consenso, porque los operadores jurídicos, los juristas, los académicos, los abogados, bueno, pues también los jueces también tienen que tener todo esto muy claro, ¿no? En cuanto al derecho de defensa, es cierto que a día de hoy, en los delitos graves, el acusado en el juicio oral, en el proceso penal, tiene, aunque la videoconferencia se establece con carácter general y preferente, tiene que estar presente físicamente en el juicio oral. Pero imaginemos, por ejemplo, que llegado a un punto en este avance en la transformación digital, cosa que a día de hoy está bastante claro que tiene que estar físicamente presente, pero imaginemos que en este avance, bueno, pues entendemos que si está en una dependencia oficial, se puede identificar perfectamente bien, etcétera, pues el acusado tampoco es necesario que acuda a la vista. Entonces, en ese caso, podría afectarse el derecho de defensa, podría, a lo mejor, porque ¿qué ocurre con esa comunicación entre el abogado y la parte evasiva, el acusado en ese momento, así denominado, esa comunicación que tiene que haber incluso durante el juicio? ¿Cómo lo compatibilizaríamos? Aquí ya hay jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero bueno, esto es una hipótesis en el caso de que el legislador llegase a permitir
que en determinados casos el acusado no tuviera por qué estar presente físicamente, ¿no? Porque estuviera en una independencia oficial y, por ejemplo, estuviera perfectamente identificado. Todo lo relativo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene que servir de apoyo al Poder Judicial, al juez, pero habrá que establecer y tener claro el hecho de que esa inteligencia artificial no interfiera en la potestad jurisdiccional. La propia Constitución, en el artículo 117, dice que es una potestad de los jueces, principio de exclusividad jurisdiccional. Los jueces juzgan y ejecutan lo juzgado, y eso es potestad jurisdiccional. Entonces, esto no lo puede hacer una máquina. Es decir, ¿hasta qué punto estaría el límite entre juzgar y ejecutar y el servir de apoyo, ¿no? Todo lo relativo a la seguridad jurídica y a la videoidentificación. Claro, con todo el tema de la videoconferencia, en el caso de los procesos, ¿cómo sabemos que nadie está suplantando nuestra identidad, nuestra voz, nuestra imagen, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder identificar electrónicamente, ¿no? Y que haya seguridad jurídica? Desde luego la formación, ya os decía lo importante, es un punto para mí fundamental, porque a veces hay rechazo y las cosas no funcionan bien y parece que es la tecnología y no es cómo manejamos la tecnología. Tiene que haber información, tiene que haber formación en el uso de las comunicaciones electrónicas, de la videoconferencia y también especialmente en el caso de la inteligencia artificial, ¿no? Que sirva de ayuda, de complemento, pero en ningún caso sustituya la actuación, la actividad jurisdiccional, la función jurisdiccional, el juzgar y ejecutar, y desde luego tampoco comprometa la independencia de los jueces, ¿no? Como recapitulación, bueno, pues un poco ya es lo dicho, es solamente una recapitulación. Los Estados miembros sí o sí tienen que seguir transformando la justicia, pero vamos a ver cómo podemos ir identificando ese nuevo modelo hacia el que vamos de justicia, hasta dónde queremos llegar. Lo que está claro es que tenemos que transformar, pero vamos a ver cuáles son los límites. He expuesto algunas cuestiones que puedan ser controvertidas, seguramente que en las siguientes videoclases podamos de alguna manera interactuar, vamos a ver cómo, para poder reflexionar conjuntamente sobre estos temas, identificar temas nuevos, controvertidos y poder efectuar alguna propuesta de solución final. Dicho esto, pues quiero daros las gracias por vuestra atención y recordaros que por favor escuchéis antes que esta las 2 videoclases anteriores que están asociadas a ella. Muchísimas gracias.